Bienvenidos a un nuevo video. En la historia del día de hoy, veremos cómo durante más de 7 siglos, dos imperios libraron una guerra interminable. Ninguna flota era lo bastante poderosa para romper el empate, hasta que apareció una civilización completamente desconocida. Lo que descubrieron ese día desafió todo lo que creían saber sobre la guerra espacial. Suena interesante, ¿no? Bueno, la historia se titula Los humanos controlaron el Sol. 700 años de guerra habían conducido a aquel momento, 700 años enfrentando el mismo conflicto absurdo una y otra vez, millones de vidas perdidas, cientos de millones de naves reducidas a escombros y decenas de mundos convertidos en superficies de cristal por la violencia de los bombardeos orbitales. Durante 7 siglos, el frente apenas había cambiado. Las fronteras se desplazaban unos cuantos sistemas para luego regresar exactamente al mismo lugar, mientras una inmensa franja de la galaxia se convertía en un territorio muerto e inhabitable. Ningún intento de negociación había prosperado. Cada propuesta diplomática terminaba traicionada antes siquiera de consolidarse, y la verdad era que ninguno de los dos bandos podía proclamarse inocente. Tanto el Imperio Saraniano como los Kimbakani habían recurrido a engaños, sabotajes y traiciones con la misma frecuencia. Siempre que se firmaba un tratado de paz, alguno de los dos aprovechaba para infiltrar una flota tras las líneas enemigas. Cuando llegaban breves periodos de calma, ambos construían astilleros secretos lejos del frente para duplicar silenciosamente sus fuerzas. Era un ciclo interminable de desconfianza, represalias y violencia. Aquella guerra conocida como la guerra entre los Saranianos y los Kimbakani, o de forma más diplomática, la guerra disputa fronteriza galáctica, había comenzado desde el mismo instante en que ambas civilizaciones realizaron el primer contacto y reclamaron los mismos sistemas estelares. Ninguna estaba dispuesta a retroceder, ninguna aceptaba la derrota, ninguna parecía interesada en ponerle un fin al conflicto. Sin embargo, hacía apenas 6 semanas, todo había cambiado. Los servicios de inteligencia informaron que los Kimbakani habían establecido contacto con una nueva especie situada en el brazo occidental de la galaxia. La verdadera sorpresa no fue el contacto, fue que aquella nueva civilización derrotó a una flota Kimbakani con una desventaja de 40-1. Aquella noticia desafió toda lógica militar conocida. Por esa razón, una pequeña fragata de infiltración equipada con un avanzado sistema de camuflaje permanecía oculta en los límites del espacio terrano. Su misión era sencilla en apariencia: observar, y en caso de que surgiera un enfrentamiento, debían registrar cada segundo del combate para descubrir cómo una civilización, aparentemente joven, había conseguido semejante hazaña. Si no ocurría nada, intentarían establecer contacto pacífico. Al mando de la misión se encontraba un oficial cuya experiencia como capitán era prácticamente inexistente. Incluso para él, resultaba extraño ocupar aquella silla de mando. Era la primera vez en 7 siglos de guerra que su imperio realizaba un auténtico intento de primer contacto con otra especie. Lo que observaban frente a ellos no parecía en absoluto una potencia militar. Los sensores detectaban una flota de apenas 40 naves. Aproximadamente la mitad eran cargueros o transportes civiles. Una de ellas parecía estar dedicada exclusivamente a operaciones médicas y de rescate. Todo indicaba que se trataba de un imperio joven, o quizá de una colonia periférica protegida por una pequeña armada privada. Nada encajaba. ¿Cómo era posible que una fuerza apenas 2 veces mayor que aquella hubiera destruido una flota 40 veces superior? Había una pieza del rompecabezas que seguía oculta. Las horas transcurrieron sin novedades. No se detectaron transmisiones relevantes ni movimientos militares importantes. La propia fragata saraniana era un prototipo experimental, tan avanzado que ni su propia tripulación comprendía por completo todas sus capacidades. Después de varias horas de vigilancia, la tensión inicial comenzó a transformarse en aburrimiento. Mientras analizaban los escasos datos disponibles, interceptaron algunas transmisiones de radio procedentes de los humanos. Todo indicaba que los terranos sospechaban que algo se encontraba cerca de su territorio.
aunque todavía ignoraban la identidad del intruso. Aquello abrió una posibilidad interesante. Entre la información de inteligencia transportaban un informe altamente confidencial. Según esos documentos, una enorme flota Kimbakani se estaba concentrando en un sistema cercano con la aparente intención de lanzar un ataque contra el territorio humano. Las estimaciones hablaban de más de 200 naves de guerra, incluyendo al menos a un acorazado de clase Dreadnought. Compartir esa información podría servir como un gesto de buena voluntad durante un eventual primer contacto. Sin embargo, antes de que pudieran tomar una decisión, los sensores detectaron múltiples firmas de salto hiperespacial. La amenaza acababa de aparecer. 35 naves de guerra Kimbakani emergieron del hiperespacio casi simultáneamente. Afortunadamente, no era la gigantesca flota principal descrita por los informes de inteligencia. Todo indicaba que se trataba de una fuerza de exploración enviada para evaluar las defensas humanas antes del verdadero asalto. Era una táctica perfectamente conocida por los aranianos. Los Kimbakani siempre recurrían a la misma estrategia: avanzar mediante una aplastante superioridad numérica, confiando en que la masa de sus flotas terminará por imponerse. Si los aranianos habían logrado resistir durante siglos, era únicamente gracias a que sus naves eran considerablemente más rápidas y maniobrables. En cuanto los invasores aparecieron, toda la fragata de observación entró en actividad. Los sistemas de escaneo fueron recalibrados. Cada sensor comenzó a registrar hasta el más mínimo detalle, mientras todas las torretas de la nave enviaban sus grabaciones directamente al núcleo de datos. Nadie quería perder un solo instante de lo que estaba a punto de suceder. Los oficiales se desplazaban de un lado a otro por el puente de mando, preparando cada sistema de observación. Al mismo tiempo, el comandante organizaba sobre una mesa todos los informes disponibles y utilizaba discretamente parte de la capacidad de procesamiento de la nave para acceder personalmente a las transmisiones y cámaras de vigilancia. Mientras tanto, las naves Kimbakani avanzaban hacia el asentamiento humano con la misma confianza temeraria que siempre había caracterizado su forma de hacer la guerra. No conocían otra estrategia. Simplemente avanzaban, convencidos de que la fuerza de los números bastaría para aplastar cualquier resistencia. Los humanos detectaron la incursión casi de inmediato. Sus flotas comenzaron a movilizarse apresuradamente para interceptar la amenaza, mientras las redes de comunicación se llenaban de transmisiones aceleradas y órdenes pronunciadas con evidente urgencia. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar. La flota terrana reaccionó en cuanto confirmó la incursión enemiga. Varias naves abandonaron el sistema a toda velocidad, probablemente para solicitar refuerzos, mientras otras descendían hacia la superficie del planeta buscando protección. Desde la perspectiva de cualquier estratega experimentado, aquello parecía una retirada desesperada. Todo apuntaba a una victoria sencilla para los Kimbakani. Sin embargo, los sensores de la fragata saraniana comenzaron a registrar algo completamente inesperado. En toda la región aparecieron firmas energéticas anómalas. Una extensa red de satélites rodeaba el planeta y al mismo tiempo enormes acumulaciones de energía emergían desde distintos puntos de la superficie. Las lecturas eran tan elevadas que durante unos instantes la propia tripulación creyó que los instrumentos estaban averiados. Entonces llegó la respuesta. Desde el planeta surgieron decenas de haces de energía blanco violáceos que atravesaron el espacio con una precisión absoluta. Todos impactaron exactamente al mismo tiempo sobre cada una de las naves Kimbakani. El fenómeno apenas duró unos milisegundos. No hubo explosiones inmediatas ni enormes bolas de fuego. Lo que ocurrió fue mucho más inquietante. Las lecturas mostraron liberaciones de energía de varios gigavatios que recorrieron instantáneamente cada casco enemigo. Los escudos colapsaron al unísono, los motores dejaron de funcionar, los reactores comenzaron a apagarse de forma descontrolada y todos los sistemas electrónicos de las naves quedaron inutilizados en cuestión de segundos. Las exploraciones detalladas revelaron un panorama todavía más desconcertante.
Cada circuito había quedado completamente destruido. El cableado interno se había calcinado, los fusibles habían desaparecido y los sistemas de control estaban totalmente inutilizados. Algunas plantas de energía entraban en estado crítico, mientras que otras simplemente se apagaban o comenzaban a fundirse. Los generadores de escudo habían quedado inservibles y gran parte del armamento sufría sobrecargas que amenazaban con detonar sus propios depósitos de munición. Pero el dato más perturbador era otro. Las señales biológicas indicaban que las tripulaciones seguían con vida. Prácticamente ningún miembro de las dotaciones había resultado herido. Era como si aquella extraña arma humana hubiera sido diseñada para destruir exclusivamente la tecnología, dejando intactos a quienes se encontraban dentro de las naves. Aquello confirmaba, al menos en parte, los informes obtenidos por los espías saranianos. Los humanos realmente poseían un arma desconocida, una capaz de neutralizar por completo una flota enemiga sin necesidad de perforar un solo casco. Mientras la tripulación intentaba recopilar más datos, la situación volvió a cambiar. Varios de los reactores dañados comenzaron a fallar de forma irreversible. Una de las enormes naves Kimbakani explotó con tal violencia que la onda expansiva destruyó instantáneamente a las 3 embarcaciones que la escoltaban. El resto de la flota apenas tuvo oportunidad de reaccionar. Las naves terranas avanzaron y comenzaron a bombardear sistemáticamente a los buques inmovilizados, sin escudos, sin motores y sin armamento operativo. Los Kimbakani no pudieron ofrecer resistencia. En pocos minutos, toda la fuerza de exploración quedó reducida a un inmenso campo de restos flotando en el vacío. La fragata de observación también empezaba a correr peligro. Realizar escaneos más profundos aumentaría considerablemente la probabilidad de ser detectados por la defensa humana. Además, las comunicaciones interceptadas indicaban que ya habían solicitado refuerzos, por lo que era cuestión de tiempo antes de que nuevas flotas llegaran al sistema. La misión debía terminar, o al menos eso era lo más prudente. Sin embargo, las órdenes recibidas directamente del rey y del alto almirantazgo eran claras. No abandonarían el lugar hasta descubrir el secreto de aquella misteriosa arma. Ante la imposibilidad de obtener más información mediante observación, el comandante tomó una decisión mucho más arriesgada: establecer contacto directo con los humanos. Los canales de comunicación fueron abiertos y pocos segundos después, una señal de respuesta llegó desde la flota terrana. Los sistemas de traducción comenzaron a trabajar de inmediato hasta que finalmente un holograma apareció sobre el puente de mando. Al otro lado de la transmisión se encontraba un humano. Su aspecto coincidía con los informes recopilados durante las últimas semanas, un mamífero bípedo de rasgos claramente depredadores. Sin embargo, había algo que llamaba poderosamente la atención. Gran parte de su rostro permanecía oculta tras una máscara conectada mediante tubos a distintos dispositivos situados detrás de su cabeza. Uno de sus ojos era completamente artificiales, evidencia de un nivel de cibernética mucho más avanzado de lo esperado. Su primera reacción fue observar detenidamente al visitante. Parecía intrigado. Para él, aquella especie también era desconocida. El comandante saraniano se presentó formalmente como Trax Tarn-Tar, miembro del clan Ulukum y representante diplomático del reino saraniano. Explicó que la flota destruida pertenecía al imperio Kimbakani, enemigo de su pueblo desde hace más de 700 años. El humano escuchó con atención. Le sorprendía que una guerra pudiera prolongarse durante tanto tiempo sin que ninguno de los dos bandos consiguiera imponerse. Aún así, dejó claro que ese asunto podría discutirse más adelante. Lo importante era comprender por qué una nave saraniana había aparecido en territorio humano. Entonces llegó la verdadera explicación. Tras siglos de enfrentamiento, los saranianos habían quedado atrapados en un empate permanente contra los Kimbakani. Ninguna estrategia había logrado romper el equilibrio hasta la aparición de los humanos. Los informes hablaban de una victoria imposible, obtenida por una fuerza enormemente inferior en número.
Aquello había despertado el interés de todo el alto mando saraniano, que envió una misión de observación para descubrir el secreto detrás de semejante hazaña. El humano permaneció en silencio durante unos instantes y finalmente formuló una única pregunta. Quería saber qué habían descubierto hasta el momento. La respuesta del comandante saraniano fue inmediata. La información recopilada por sus espías indicaba que el ataque recién repelido no había sido más que una misión de reconocimiento. La verdadera invasión estaba aún por llegar, y la flota que se preparaba a tan solo 2 sistemas de distancia era mucho más grande de lo que los humanos imaginaban. Todo apuntaba a que aquellas fuerzas continuarían creciendo antes de iniciar el asalto definitivo. El problema era evidente. Los humanos no tenían ninguna razón para confiar en un desconocido cuya especie acababa de aparecer de la nada. Consciente de ello, el comandante tomó una decisión que dejó atónita incluso a su propia tripulación. Ordenó desactivar los escudos, guardar el armamento y desactivar por completo el sistema de camuflaje de la fragata. En cuestión de segundos, la capa de nano revestimiento que ocultaba la nave desapareció y el casco quedó completamente expuesto ante la flota terrana. Era una demostración absoluta de confianza, sin escudos, sin armas preparadas y sin ocultarse. La fragata quedaba totalmente indefensa. Si los humanos hubieran querido destruirla, aquel era el momento perfecto. Pero no dispararon. En su lugar, ocurrió algo todavía más sorprendente. El gigantesco buque insignia humano desapareció durante un instante y reapareció prácticamente junto a la pequeña nave saraniana. Aquella maniobra revelaba una tecnología de salto de corto alcance integrada directamente en la nave, un avance tecnológico cuya existencia ni siquiera figuraba en los informes de inteligencia. Desde esa corta distancia, comenzaron a escanear minuciosamente la fragata, lo que resultó tan desconcertante como inquietante. El oficial humano no se limitó a describir las características técnicas de la nave, habló de ella como si fuera un ser vivo. Reconoció que era un prototipo experimental extremadamente joven. Describió la sofisticada cubierta de nanomateria refractivos que permitía que el camuflaje óptimo existiera. Elogió la complejidad de sus disparadores térmicos y destacó la capacidad de sus sistemas de exploración. Incluso parecía percibir el estado de la propia máquina, como si fuera a sentir temor, como si pudiera sentir la emoción de una nave enfrentándose por primera vez al universo. Aquella forma de expresarse no parecía propia de un ingeniero, sonaba más bien como un sacerdote contemplando un objeto sagrado. Además, conocía demasiados detalles para tratarse únicamente de un escaneo convencional. Cuando el comandante manifestó lo inquietante que resultaba aquella habilidad, el humano explicó que, dentro de su propia especie, existían individuos capaces de comprender las máquinas de una forma mucho más profunda. Era una capacidad difícil de explicar y que, según él, merecía una conversación completamente distinta en otro momento más oportuno. Las conversaciones terminaron abruptamente cuando llegaron noticias desde la red de comunicación humana. Los refuerzos acababan de responder a la llamada de auxilio. Pocos instantes después, los sensores aranianos detectaron la llegada de una nueva flota oculta tras una de las lunas del sistema. 64 elegantes naves de guerra, decoradas con tonos azules y dorados, emergieron perfectamente organizadas. El comandante creyó que se trataba de otra especie inteligente alienígena, y la respuesta humana fue casi divertida. La humanidad no era un imperio unificado, estaba dividida en múltiples naciones que hasta hacía muy poco mantenían sus propios conflictos internos. Sin embargo, la aparición de un enemigo común había obligado a todas esas diferencias a quedar temporalmente de lado. Aquella nueva fuerza pertenecía a una de esas naciones humanas y había llegado para luchar. Antes de finalizar la transmisión, el oficial terrano hizo una inesperada propuesta. Si los aranianos deseaban descubrir el secreto de sus armas, solo tenían que volver a ocultarse, reactivar sus sistemas de registro y observar atentamente lo que estaba a punto de suceder. Como única pista, dejó una frase que resonó en todo el puente de mando. Los humanos habían convertido los caprichos de su propia estrella en un arma.
Con aquella enigmática explicación, la comunicación terminó. La fragata recuperó inmediatamente el camuflaje y se desplazó hacia una nueva posición de observación desde donde podía observar y tendría una vista privilegiada del combate. La espera duró apenas media hora. Entonces apareció la verdadera fuerza de invasión. 284 naves Kimbakani salieron del hiperespacio, formando una de las flotas más grandes que el comandante había visto en toda su carrera. Incluso los almirantes más experimentados de su reino habrían contemplado semejante concentración de poder con auténtica preocupación. Mientras las comunicaciones enemigas saturaban todas las frecuencias con órdenes y preparativos para el ataque, la fragata saraniana comenzó a registrar cada longitud de onda y cada variación energética posible. Y entonces ocurrió otra vez. Una inmensa descarga de aquella extraña energía blanco-violácea atravesó el espacio. Esta vez fue incluso más intensa que la anterior. Los escaneos profundos comenzaron a devolver resultados cada vez más claros, permitiendo reconstruir con precisión lo que estaba sucediendo. Los escudos enemigos colapsaban instantáneamente por sobrecarga. Segundos después, la energía penetraba los cascos y desencadenaba una inmensa descarga electromagnética que recorría cada circuito de las naves. Cables, conectores y sistemas de distribución eléctrica se fundían casi al instante. Los reactores activaban automáticamente sus protocolos de emergencia, aunque una gran parte no lograba estabilizarse y terminaba colapsando de forma catastrófica. Las torretas y sistemas de armamento quedaban inutilizados, ya fuera por la destrucción de sus motores eléctricos o porque la propia munición explotaba debido al calor generado por la sobrecarga. Prácticamente todos los componentes electrónicos terminaban reducidos a material carbonizado completamente fundido. En cuestión de segundos, una flota entera se transformaba en una colección de cascos flotando sin energía, incapaces siquiera de responder al ataque. Mientras observaba los datos cruzar las pantallas, el comandante comenzó a comprender el verdadero principio detrás de aquella tecnología. Las palabras pronunciadas anteriormente por el humano empezaban a cobrar sentido. La respuesta no estaba en un láser convencional, tampoco en un arma de plasma. Los humanos habían encontrado la manera de producir y dirigir un fenómeno muy similar al que ocurre durante las tormentas solares de una estrella, canalizando enormes emisiones de partículas ionizadas y pulsos electromagnéticos contra objetivos concretos. Era, en esencia, una tormenta estelar convertida en proyectil. Cuando el oficial humano reapareció en la transmisión, confirmó que aquella deducción era esencialmente correcta. Su tecnología utilizaba armas de emisión iónica, capaces de generar intensas descargas electromagnéticas dirigidas. Su propósito no era destruir directamente una nave, sino incapacitar todos sus sistemas electrónicos, anular los escudos y dejar al enemigo completamente indefenso ante el ataque convencional. Sin embargo, añadió un detalle que despertó una nueva preocupación. Tras numerosos enfrentamientos, habían descubierto que las naves Kimbakani eran extraordinariamente vulnerables a ese tipo de descargas. Aún desconocían el motivo, pero aquella debilidad multiplicaba la eficiencia de sus armas muy por encima de lo esperado. Entonces, lanzó una última reflexión. Si los Kimbakani compartían tecnologías similares con los saranianos, ¿hasta qué punto resistirían a ellos una descarga de aquella magnitud? El comandante contempló durante unos segundos el intenso y inmenso cementerio espacial que acababa de formarse frente a sus ojos. Después de todo lo que había presenciado, llegó a una única conclusión. Era una respuesta que preferiría no descubrir jamás. Con el combate terminado y la inmensa flota Kimbakani convertida en un campo de restos flotando en el vacío, el ambiente entre ambas especies había cambiado por completo. Lo que había comenzado como una misión secreta de espionaje estaba transformándose en el primer contacto oficial entre dos civilizaciones. El representante humano propuso que aquel encuentro no terminara allí. Sugirió organizar una reunión formal entre los dirigentes de ambas naciones dentro de 2 semanas, convencido de que la reciente derrota obligaría a los Kimbakani a detener sus ofensivas durante algún tiempo. Aquella pausa podría convertirse en la oportunidad perfecta para discutir una posible cooperación y explorar un futuro muy distinto al que había dominado la galaxia durante siglos. La propuesta fue recibida con entusiasmo. Después de todo lo ocurrido, el comandante
comandante saraniano también había llegado a la conclusión de que los humanos eran muy diferentes del enemigo al que llevaban enfrentándose durante 700 años. Sin embargo, aún quedaba una duda importante: si las misteriosas armas humanas podían inutilizar por completo a una flota enemiga sin matar a sus tripulaciones, ¿por qué destruían igualmente las naves una vez quedaban indefensas? La respuesta fue mucho más amarga de lo esperado. Los humanos explicaron que habían intentado capturar prisioneros Kimbakani en numerosas ocasiones. Su intención inicial siempre había sido detener el derramamiento de sangre y resolver el conflicto con el menor número posible de víctimas, pero cada intento terminaba en desastre. Por razones que aún no comprendían, los Kimbakani reaccionaban con una agresividad completamente irracional ante la presencia humana. Perdían el control, atacaban con una violencia extrema e impedían cualquier intento de rendición o rescate. Después de sufrir repetidas tragedias durante aquellas operaciones, los mandos terranos tomaron una dolorosa decisión. Mientras no entendieran el origen de aquel comportamiento, dejarían de asumir ese riesgo. A partir de entonces, una vez neutralizada una flota enemiga, eliminarían cualquier posibilidad de contraataque antes de poner en peligro a sus propias tripulaciones. No era una decisión nacida del odio, era una medida desesperada para evitar que se repitieran experiencias que todavía parecían perseguir a quienes las habían vivido. El comandante saraniano comprendió inmediatamente el razonamiento. En cierto modo, su propio pueblo también había llegado a conclusiones similares tras siglos de guerra, aunque nunca habían experimentado una hostilidad tan extrema por parte de los Kimbakani. De hecho, cuando los saranianos capturaron prisioneros, estos solían rendirse sin mostrar aquel comportamiento salvaje que describían los humanos. Aquella diferencia llamó la atención de ambos. Tal vez esa peculiar reacción escondía la verdadera causa del conflicto, y quizás, trabajando juntos, podrían descubrirla. El oficial humano reconoció que ese era precisamente uno de sus mayores deseos. Después de incontables campañas militares, ya no veía gloria alguna en la guerra. Cada orden de abrir fuego significaba condenar a miles de personas, y esa responsabilidad pesaba cada vez más sobre su conciencia. Sin embargo, proteger a su tripulación seguía siendo su prioridad absoluta. Existía un incidente relacionado con antiguos prisioneros que jamás estaba dispuesto a relatar en una conversación formal. Bastaba recordar aquel suceso para comprender por qué habían abandonado definitivamente cualquier intento de captura. El tema terminó allí, no porque ambos hubieran perdido el interés, sino porque el tiempo comenzaba a agotarse. Los sensores indicaban que una nueva flota humana estaba a punto de llegar al sistema, y estos refuerzos pertenecían a otra de las grandes fuerzas militares de la humanidad, y según advirtió el propio oficial terrano, eran mucho menos pacientes a la hora de encontrarse con visitantes inesperados. Lo más prudente era partir antes de que la situación se complicara. Ambos representantes intercambiaron una última despedida cargada de respeto mutuo. El comandante prometió llevar toda la información obtenida ante el consejo y el rey saraniano, con la esperanza de que aquel encuentro fuera el primero de muchos. Después, la comunicación se interrumpió. Mientras los motores de salto comenzaban a acumular energía, el comandante dirigió una última pregunta a su ingeniero. Después de todo lo observado, quería saber si la flota saraniana tendría alguna posibilidad de sobrevivir al impacto de aquellas armas, y la respuesta fue contundente. Aunque las naves saranianas poseían mejores protecciones electromagnéticas que las Kimbakani, la diferencia apenas servía de algo frente a semejante potencia. Aquellas armas liberaban pulsos electromagnéticos de una intensidad jamás registrada. Ninguna nave conocida dentro del reino estaba preparada para resistir una descarga semejante. Aquello planteaba otra incógnita aún más inquietante. ¿Qué clase de reactores alimentaban semejante tecnología? La cantidad de energía necesaria para producir un efecto de tal magnitud resultaba casi inconcebible. Si no utilizaban reactores extraordinariamente avanzados, entonces debían de disponer de algún sistema de almacenamiento energético capaz de liberar cantidades colosales de electricidad en una sola fracción de segundo.
Fuera cual fuese la respuesta, una cosa era evidente: los humanos estaban ocultando una parte muy importante de su verdadero nivel tecnológico. Lo que habían mostrado durante aquella batalla probablemente representaba solo una pequeña fracción de sus capacidades reales. Aquella idea preocupó fundamentalmente al ingeniero. Sin embargo, el comandante no compartía ese temor. Después de todo lo vivido durante este primer encuentro, estaba convencido de que la humanidad no buscaba nuevos enemigos. Con absoluta serenidad, dio la orden de preparar el regreso. La fragata activó finalmente su motor de salto y desapareció rumbo al espacio saraniano. Por primera vez en 700 años existía la posibilidad de que aquella guerra interminable encontrara un camino diferente. Si te gustó la historia, no olvides dejar tu like, además de un comentario. Siempre intento estar al pendiente de todo lo que me comentan, ya sea algo bueno o algo no tanto. Además, no olvides suscribirte si no estás suscrito y compartir el video con alguien a quien creas que le pueda interesar. Les pido una disculpa por haberme tardado en traerles más videos pronto. Lo que pasa es que he estado saliendo y entrando en una enfermedad en la garganta. Honestamente no sé qué sea, yo creo que es catarro o algo por el estilo. Pero no sé si me escuchen, la voz se me escucha un poco como cansada o como forzada. Es porque sigo saliendo todavía, ya estoy tomando medicamento y todo, así que no se preocupen. Pero el caso es que pues no podía hablar, no podía grabar, entonces por eso no les traje nuevos videos. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos que hacen posible que siga dedicándome a traerles contenido de manera constante. Sin nada más que decir, vamos allá. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. De verdad que sin ustedes esto no sería posible. No solo por el apoyo económico que aportan al canal, sino también porque saber que están ahí siempre, apoyando y esperando nuevo contenido, me motiva a esforzarme y traerles la mayor cantidad que me es posible de videos. De verdad, muchas gracias. En especial a los que ya llevan más de un año conmigo en este estanque de renacuajos.